Ok, Dani. Entonces, este clip busca ampliar el conocimiento con relación al uso del how often con el is y las frecuencias, ¿no? Entonces tenemos el how often. En este caso, básicamente lo que busca precisamente es establecer la frecuencia. Ujú. Bueno, al respecto, nosotros ya analizamos, por ejemplo, how, how often, y aquí utilizábamos un do, how often do you, y aquí colocábamos una acción. Ujú. How often do you take a nap? ¿Con qué frecuencia tomas una siesta? Y entonces podíamos contestar sin ningún problema. Hay always, por ejemplo. Mira, podríamos decir I always, or usually, or sometimes, or rarely, or never. Entonces colocamos la información take a nap. Aquí ya estábamos declarando nuestra frecuencia con respecto a con qué frecuencia tomábamos el nap, y aquí ya contestábamos y decíamos I always, or I usually, I never, etc. Esta parte ya la trabajamos muy claro. Bueno, ahora viene otra parte que tiene que ver con el ejercicio y la tarea que te coloqué. Ujú. Bien. Es decir, si teníamos el be, ¿cierto? Entonces, podríamos preguntar, how often is she tired? How often is she tired? Entonces, la pregunta aquí es con qué frecuencia ella está cansada, ¿no? ¿Con qué frecuencia está cansada? Entonces podríamos decir, is usually, she's usually tired. Para indicar con qué frecuencia está cansada. Ajá, she's usually tired. ¿Con qué frecuencia está cansada? She's usually tired. Pero quiero que observes algo interesante. Nota que esto parte de una pregunta que se genera aquí. ¿Is she tired? Bien, entonces, y aquí tenemos una afirmación. She is. Entonces, voy a explicar esto en detalle. La afirmación en este caso, en presente, va a ser she is, tired. Es decir, tengo aquí mi sujeto, she, ella, está, verbo ser estar, cansada, agotada. Bien, es una afirmación en este caso. Para este tipo de oraciones con be en inglés, entonces la yes, no question, que es la pregunta sí o no, lo único que uno hace es girarlo. Tú giras estos dos que están acá, te queda así. Is she tired? Exacto. Y entonces ya queda la pregunta, ¿ella está cansada? ¿Is she tired? ¿O está ella cansada? Esa es básicamente como la forma en que puedes elaborar la pregunta. Ahora observa lo que ocurre acá. Si yo digo esto en una afirmación,
She is usually tired. Si yo voy a generar la pregunta, yo puedo cruzar esta acá y esta acá. Is she usually tired? Es decir, si yo en mi afirmación digo que ella está comúnmente o usualmente está cansada, yo puedo hacer la pregunta que si sí o si no ella está, por lo general, cansada. Entonces puedo generar la pregunta de esta forma. Para el to be no necesito ni do, ni das, ni ninguno de esos temas. Solamente lo que hago es girarla para hacer la pregunta. Ya la pregunta general, how often, lo único que me dice es dame la frecuencia. How often is she tired? Aquí me interesa saber es con qué frecuencia está cansada. En la pregunta no tengo por qué colocar el usually o nada de esto. Cuando estoy preguntando how often, no. Porque ahí estoy requiriendo la información. Dime que con qué frecuencia está cansada. Entonces la persona puede contestar, en este caso, she is. Entonces puede contestar always, usually, sometimes, o rarely, o never. Y aquí ya contestó, en este caso, con respecto a estar cansada, contestó la frecuencia.